Y para llevar el hilo conductor de este panel vamos a llamar a su moderador. Él es el asesor en sistemas y servicios de salud de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS en República Dominicana, el doctor Hernán Rodríguez. Muy buenas tardes. Es un privilegio y un honor ser moderador de este primer panel sobre las redes integradas de servicios de salud centradas en la estrategia de atención primaria de salud, con todos los desafíos y experiencias en este seminario internacional de SENASA. Antes de llamar a los tres panelistas, quiero dar algunas recomendaciones que van a servir para el segundo y tercer panel. Lo primero es que ya saben que el tiempo estamos un poco retrasados y vamos a mantener, porque eso fue el compromiso, las presentaciones van a tener una duración como máximo de 25 minutos. Si pueden hacer el esfuerzo de 20 minutos, se los vamos a agradecer. ¿Listo? Hay creo que es convencional, cuando falten 5 minutos, vamos a sacar este cartón. Ya saben que quedan 5 minutos y si todavía están muy emocionados y siguen hablando y ya se cumplió el tiempo, el cartón rojo informando que queda solamente 1 minuto. Esa es otra regla importante. Lo tercero, así como se hizo ahorita en la primera presentación, van pasando las hojas donde ustedes por favor vayan anotando sus preguntas. Ya tengo un equipo que me está apoyando, que es la doctora Mirna Fon, la doctora Sayira, la doctora Francia, donde van a hacer un filtro de las preguntas, y la idea es que por lo menos cada panelista tenga de 2 a 3 preguntas. Y también sugerimos que las respuestas de cada uno de los panelistas no pase más de 1 minuto y medio. Nuestra meta son las 12:09 minutos. Esperamos terminar de verdad a más tardar 1:20, 1:25 de hoy para ir al almuerzo. Por favor, invitamos a los 3 panelistas aquí al escenario. Invitamos por favor al doctor Luis Morales. Invitamos por favor al doctor Eugenio Gómez, en reemplazo de la doctora Noldis Naut. Y invitamos por favor al doctor Ignacio Astorga. Por favor, los invitamos acá al escenario. Antes de empezar con la primera presentación, que es del doctor Luis Morales, el caso de Bogotá, cómo crear una red integrada de servicios de salud, quiero dar algunos tips que creo que son también muy importantes y relacionados con el tema. Las redes integradas de servicios de salud son organizaciones que prestan o hacen arreglos para prestar servicios de salud equitativos e integrales a una población definida y que son responsables de rendir cuentas por sus resultados clínicos, económicos y por ende también por el estado de salud de la población a la que sirven. Quiero presentar al doctor Luis Morales, secretario de Salud de Bogotá y presidente de la EPS Capital Salud Colombia. Es doctor en medicina con maestrías en salud pública, ciencia política, economía y gerencia de hospitales. Actualmente, repito, es el secretario de Salud de Bogotá y encabeza el Consejo de Administración en representación del Gobierno de la ciudad de la entidad aseguradora de salud EPS Capital Salud. Ha sido director médico de clínicas, director de aseguramiento del Ministerio de Salud y Protección Social y asesor del Ministerio de Salud. Fue director de proyectos de salud
de USAID en varios países, entre ellos Perú, República Dominicana y la República de Georgia. Con ustedes el doctor Luis Morales con su presentación de el caso de Bogotá, cómo crear una red integrada de servicios de salud. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Un saludo muy especial a las autoridades de salud. Un agradecimiento igual por la invitación. Tengo la fortuna de ser esta la segunda oportunidad en la que estoy en este seminario internacional. Yo les voy a hablar de la experiencia de Bogotá, no de la teoría, sino de la práctica, de lo que hemos hecho en estos últimos 4 años acerca de lo que denominamos en Bogotá una red integrada de servicios de salud con una base o con una puerta de entrada o con un nivel de atención primaria mucho más fuerte, mucho más amplio. Vamos entonces a la presentación. Vamos a ver, tal vez allí. Muy bien. Básicamente lo que nosotros planteamos hacer en Bogotá hace 4 años y que hoy tenemos como una realidad fue crear una red integrada de servicios de salud. Anteriormente teníamos 22 hospitales, cada uno como entidades autónomas independientes, cerca de 150 puntos adicionales entre puestos, centros de salud. Y lo que hicimos fue dividir la ciudad en 4 grandes zonas y crear una red integrada con 4 grandes subredes. Recordarles, Bogotá es una gran ciudad, tiene 8 millones de habitantes, pero si le sumamos los municipios vecinos que están prácticamente en el área metropolitana, estamos hablando de 10 millones de personas que se atienden en salud. Cerca del 80% de la población está afiliada a entidades aseguradoras privadas y un 20% de la población está afiliada a entidades públicas, que básicamente es una sola entidad pública en Bogotá que se llama Capital Salud, que es hoy una entidad pública prácticamente en el 99%. Bogotá tiene entre el sector público y el sector privado cerca de 14.500 camas hospitalarias, de las cuales 3.500 son camas públicas que tienen prácticamente todos los servicios, todos los niveles de complejidad. El tema de las redes integradas de servicios de salud, pues esto no es nada nuevo. Esta declaración del año 2009 aparece en el documento de atención primaria renovada, si es que no estoy mal, doctor Camilo, ¿usted qué recuerda? Esto es algo viejo y que básicamente pues ahí están los planteamientos. En teoría lo que se hace y dice las redes integradas son una estrategia que ayuda a reducir problemas de coordinación, de fragmentación, de ineficiencia, de duplicación de esfuerzos, y por lo tanto pues es un elemento fundamental sobre el cual se debe trabajar. Me volví. Lo que hicimos entonces en Bogotá, o lo que se planteó y lo que finalmente hicimos es trabajar de manera mancomunada, de manera coordinada entre todas las instituciones y no con un enfrentamiento permanente o por lo menos con un aislamiento. Y aquí lo que hicimos es integrar la Secretaría de Salud, que en el caso de ustedes es el Ministerio de Salud, la entidad aseguradora pública única que hay en Bogotá y las 4 subredes de prestación de servicios que agrupan los 22 hospitales y los 150 puntos de atención, y creamos 2 instituciones nuevas. Una de ellas, la que ven arriba, que dice EAGAT, es un mecanismo de agregación de demanda que básicamente es una agencia de logística
para la negociación y compra de insumos y todos los servicios, y creamos igualmente un instituto de investigación en ciencia y en salud, que hace una cantidad de cosas que, si el tiempo me alcanza, pues les puedo comentar de alguna manera. Bueno, y por supuesto, ¿por qué va para...? Estoy tratando de ir para atrás y está al revés, ¿o qué? Devuélvelo. Otra más. Y por supuesto, trabajar todos de manera mancomunada en función del paciente. Y un elemento fundamental es crear un mecanismo de gobernanza formalmente. Todo esto fue creado mediante ley del distrito. Crear un mecanismo de gobernanza en el cual obligatoriamente se sienten todos los actores en la misma mesa a coordinar todo lo que es la política. Esto está al revés. Voy a hacerle acá entonces hacia el otro lado a ver si funciona. No, la siguiente. Yo creo que es más fácil la siguiente. Muy bien. ¿Cuáles son los ejes entonces de esta red integrada? El primer eje es crear un mecanismo de gobernanza. Es lograr sentar a todos los actores en la misma mesa con unas reglas de juego claras y discutir y acordar mediante consenso todo lo que es la política de salud que se presta en la ciudad. Aquí hay un antes y un después. Anteriormente pues esto no existía, cada quien andaba por su lado, cada quien hacía sus planes y programas por aparte. Con este mecanismo que ya existe y que religiosamente se reúne cada 15 días, nos sentamos y discutimos todo lo que es la política, tanto los aciertos como las dificultades. El segundo elemento es hacer una integración vertical en la prestación de servicios. Yo sé que esto puede sonar un poquitico disruptivo, digámoslo así, y es que la existencia de diferentes niveles de complejidad al interior de una gran ciudad y el mecanismo de referencia y contrarreferencia de unos hacia otros, pues genera de alguna manera una fragmentación en la atención. El paciente llegaba al primer nivel, del primer nivel tenía que surtir un proceso de referencia y contrarreferencia, y eso generaba demoras en la atención, y algo que nosotros en Colombia le hablábamos de el paseo de la muerte. El paciente llegaba al primer nivel, que porque tenía que ir al primer nivel, y entonces el paciente tenía una herida grave, entonces del primero recíbalo, y ahí no le pueden hacer nada, súbalo de nuevo a la ambulancia para el segundo nivel, tampoco le pueden hacer nada, y luego súbalo, llévelo para el tercer nivel. Creamos entonces una sola red integrada, donde pasar el paciente del primer nivel al tercer nivel es como pasarlo del primero al segundo piso. La siguiente. Hicimos igualmente una integración horizontal en la prestación de servicios, y esto de lo que habla es la especialización. Simplemente con un ejemplo, nosotros teníamos en Bogotá 5 hospitales de alta complejidad que intentaban de alguna manera o tenían servicios de alta complejidad en cardiología. Pero cuando uno mira los volúmenes de atención por el número de pacientes a atender, con uno solo que existiera bien montado con personal experto sería suficiente. El elemento siguiente, el cuarto, es integrarnos con el asegurador y no pensar que el asegurador es una entidad que compite, especialmente integrarnos en el tema de la identificación de la población más vulnerable y hacer conjuntamente gestión del riesgo. Esto no existía anteriormente, esto no existe en Colombia, esto es un permanente conflicto entre los hospitales y los aseguradores por el pago por los servicios. La siguiente. El siguiente elemento, y que es fundamental, es que lo que hace verdaderamente que una red funcione es que se pueda comunicar entre sí. Nosotros montamos y tenemos funcionando una plataforma digital que permite que la historia clínica de los 8 millones de bogotanos se pueda compartir, se pueda acceder a ella desde cualquier dispositivo inteligente. Ya llevamos cerca de 2 millones de usuarios subidos, y nosotros esperamos que en los próximos 3 o 4 años se suban el resto de todos los bogotanos.
Tener la historia clínica electrónica en línea disponible es una bendición. Eso mejora la atención, la continuidad, evita la duplicación de exámenes diagnósticos, etc. El mecanismo de compras conjuntas es una agencia logística, es un mecanismo de agregación de demanda que compra absolutamente o que negocia y facilita la negociación de todos los medicamentos, insumos médico-quirúrgicos, aseo, lavandería, vigilancia, comida, todo lo que se compra en los hospitales. Se estandarizan todas las fichas de lo que se quiere comprar y luego se hacen subastas inversas. Este es un mecanismo que no le gusta a muchos, en muchos países, y hay que decirlo porque no es solamente Colombia, porque esta es una fuente de corrupción. Cada uno de los 22 hospitales negociando antes por su propia cuenta lo que compran, pues esto es una fuente de corrupción y por supuesto que no le gusta a muchos. Igualmente hicimos el servicio de emergencias médicas que maneja la ciudad. Creamos 2 unidades funcionales, una que cubre todo el sur, otra que cubre el norte. Tenemos 86 ambulancias destinadas exclusivamente al sistema de emergencias médicas y tenemos un centro regulador de urgencias donde nosotros podemos controlar todas las ambulancias, no solamente las públicas, sino las privadas que operan en la ciudad. Todas tienen un sistema de geolocalización, todas tienen una radio de comunicación, es obligatorio, eso fue expedido igualmente por un decreto, donde desde ahí se coordina la atención de cualquier tipo de emergencia médica. La siguiente. Creamos que este es otro elemento fundamental, el CDIS, es un centro de educación e información, educación continua e investigación en salud. Creamos una plataforma digital virtual a través de la cual hacemos cursos que son obligatorios para los cerca de 25.000 trabajadores que tiene el sector salud de Bogotá y que van dirigidos por temas específicos y que van dirigidos a temas que son prioritarios y a personas prioritarias. Por ejemplo, el curso de primer respondiente para resucitación cardiopulmonar avanzada se tiene que tomar por cierto tipo de personas, incluidos los conductores, por ejemplo, de las ambulancias. Ellos toman el curso virtual y luego hacen un curso presencial. Y luego viene la integración de procesos jurídicos, administrativos, de comunicaciones, etcétera. La siguiente. Finalmente, lo que nosotros tenemos en Bogotá son 3 estructuras de prestación de servicios. La primera, unidades médicas especializadas. Hemos ido especializando, no tener el concepto del hospital tipo supermercado que tiene de todos los servicios. Eso atenta contra la calidad y contra la eficiencia en la prestación. Tenemos las unidades ambulatorias, que es uno de los ejes de nuestra reforma, unidades ambulatorias altamente resolutivas que denominamos los CAPS, los centros de atención prioritaria en salud, que son los centros de atención primaria, digámoslo así, que la finalidad que tienen estos centros es que al paciente se le resuelva ambulatoriamente lo más que se pueda. Estos centros son altamente resolutivos, altamente accesibles. Cuando hablo de resolutivos es que todos hoy tienen como mínimo las especialidades básicas, tienen imágenes diagnósticas algunos, toma de muestras de laboratorio, entrega de medicamentos. La finalidad es que los pacientes están en los barrios, tenemos 40 funcionando y tenemos ya cerca de 3 millones de atenciones en estos centros de atención prioritaria. La idea es que el paciente no tenga que ir, porque es que anteriormente los especialistas estaban solamente en los hospitales grandes y eso lo que hacía es congestionar los hospitales y que todo el mundo se fuera a buscar el especialista. Y finalmente tenemos el esquema de atención de urgencias, como ya les comenté, de atención prehospitalaria con 2 unidades funcionales y con 4 grandes centrales de urgencias. La plataforma digital, Salud Digital, y hemos hecho una inversión sin precedentes en Bogotá
nunca se había invertido tanto dinero en infraestructura. 3 nuevos hospitales, cerca de 1000 camas hospitalarias, son hospitales públicos, todos ellos tienen habitaciones individuales, habitaciones personales, cerca de 1000 camas y cerca de 20 centros de atención prioritaria, una inversión cercana a los 900 millones de dólares que está invirtiendo la ciudad en mejorar la infraestructura pública. La siguiente. Tenemos un enfoque de salud urbana, lo denominamos así porque la ciudad en sí misma es un factor de riesgo. Las grandes ciudades, los riesgos son muy diferentes a los que se viven en otros lugares y hacemos un manejo de los determinantes sociales y de los determinantes individuales. Lo que ustedes conocen como salud pública o gestión colectiva del riesgo y la parte de atención individual, que básicamente es prestación de servicios. La siguiente. Si ustedes me preguntan, igual, si ustedes hacen el análisis epidemiológico en cuanto a los determinantes sociales, de esas son las 5 causas que producen más del 90% de las muertes en Bogotá. Tenemos el sedentarismo, el alcohol, que genera violencia intencional y violencia accidental en accidentes de tránsito, alimentación no saludable, consumo de tabaco y otras sustancias psicoactivas y el problema creciente en todo el mundo de la contaminación del aire asociado a problemas respiratorios y a problemas cardiovasculares. Cada una de esas actividades tiene, ahí están los programas específicos. Cada uno tiene una serie de actividades y de detalle, pues que no voy a entrar ahora a comentarles. La siguiente. Y la parte individual, pues está fundamentada en lo que son los centros de atención primaria, los centros de atención prioritaria, no primaria, que bien pueden ser el esquema, donde tenemos un modelo, una estrategia de gestores de riesgo. El gestor de riesgo es un auxiliar de enfermería entrenada a la cual se le asigna una población en mayor riesgo. Hemos creado algo que se llama las rutas integrales de atención. Ahí tenemos varias de ellas. Y si ustedes en el análisis de demanda de servicios, el 90%, 80% de la atención que se presta en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, está referido a mujeres, a niños y a adultos mayores con enfermedades crónicas y degenerativas. Ahí está la mayor parte del gasto. Y para que ustedes tengan una idea, cerca del 46% del presupuesto de la aseguradora pública se gasta en aproximadamente 120.000 pacientes de los 1,5 millones que tenemos afiliados. La siguiente. Estos son los gestores de riesgo. En este momento tenemos 400 y pico. Bogotá debería tener siquiera 1000 gestores de riesgos. Están asociados por localidades. Cada 12, 15 gestores de riesgo tengo una enfermera profesional que los coordina y tienen un equipo de cabecera que garantiza la atención integral del paciente. Los pacientes son identificados mediante un sistema de georreferenciación, son visitados en su casa y a través del gestor, que es como el ángel de la guarda, se le garantiza todo lo que requiera el paciente. La siguiente. Hemos hecho ya cerca de 800.000 visitas domiciliarias con los gestores de riesgo. Este lo traje como ejemplo, es de una estrategia de gestión del riesgo colectivo que va dirigida a toda la población, que se llama Cuídate y sé feliz. Nosotros en Bogotá desde hace mucho tiempo, más de 20 años, todos los domingos las principales vías de Bogotá se cierran y se dejan para que la gente haga ejercicio, camine, monte en bicicleta, salga con sus familias. Ahí tenemos ubicados 32 puntos donde nosotros hacemos evaluación de las personas que quieran asistir a esos lugares, evaluación cardiovascular, nutricional, etcétera. La siguiente. Este es el ejemplo. Hemos atendido y tenemos una base de datos con más de 412.000 personas que asisten a estas actividades de manera regular todos los domingos, donde hacemos control de todo este tipo de factores de riesgo y condiciones de salud. La siguiente.
Esta es otra de las estrategias, y es que toda la vida a los que son salubristas de vieja data nos enseñaron que existe el espacio vivienda, el espacio público, el espacio trabajo y el espacio educativo. Pero nos faltaba este espacio, que es el espacio virtual, el ciberespacio. Nosotros hemos creado estas plataformas, cualquiera de ustedes puede entrar y mirarlas. La primera plataforma, tenemos más de 2.400.000 visitas a estas plataformas, son públicas, gratuitas, se accede desde cualquier dispositivo inteligente. Yo los invito a que entren. Sexperto es la más vieja, la más exitosa. Sexperto es una página donde está manejada por expertos, detrás tiene un equipo donde usted puede hacer todas las preguntas sobre sexo que no se atrevería a preguntarle a nadie. Ha sido un éxito rotundo. A través de esa plataforma usted puede agendar una cita para lo que usted quiera, básicamente para anticoncepción, y parte del resultado de esta plataforma es que hemos logrado reducir en un 37% el embarazo en adolescentes. A través de esta plataforma, eso es en 4 años, esta plataforma se puede acceder a una cita y se puede acceder a métodos de control natal de manera gratuita. La segunda se llama Piénsalo, que es básicamente lo mismo, pero para sustancias psicoactivas. La tercera se llama Háblalo, para un problema creciente que tenemos en Bogotá, que es depresión y suicidio. Viene de manera creciente. Cada año se está suicidando, cada día en promedio se suicida una persona en Bogotá. La mitad son menores de 25 años y la otra proporción son mayores de 60. Esta es una plataforma con la cual tú puedes chatear, escribir, puedes llamar y puedes inclusive pedir una asistencia especializada. Embarazados está dirigido a todas las mujeres en embarazo, pueden entrar y crear sus perfiles, tiene un botón de pánico para manejar barreras de acceso. Mejor que contarles, bien puedan, entren y las miran y con mucho gusto ahí van a poder encontrar todo lo que ustedes quieran. Saludata es toda la información de salud de Bogotá de una forma fácil, accesible, sencilla. A tu servicio es una plataforma, es una especie de TripAdvisor donde están todos los prestadores de servicios de salud de Bogotá. Tú puedes entrar, encontrar horarios, direcciones, puedes encontrar calificaciones y puedes encontrar igualmente comentarios sobre la atención. Y finalmente, la que tenemos en este momento en el proceso es una mesa de ayuda. La mesa de ayuda está soportada en un call center, contact center. Nosotros montamos un contact center que hoy atiende alrededor de 500.000 llamadas mensuales para asignar citas, y a través de ese contact center, todo el que tenga un problema de salud y de esta mesa de ayuda, pues le colaboramos para que resuelva su problema. La siguiente. Un nuevo mecanismo de pago. No es el mecanismo de pago tradicional que utilizan todos nuestros sistemas, que es el pagar por servicios. Eso solamente incentiva que se presten más servicios y no necesariamente significan mayor salud. Pagamos las actividades de promoción y prevención por evento con la finalidad de que se incentive su uso, de que tengamos controles prenatales, niños vacunados, controles de hipertensión. La siguiente. Este es un problema. Bogotá tiene cerca de 500.000 ciudadanos, hermanos venezolanos que están pasando las malas, pero tenemos cerca de 500.000 venezolanos que se fueron a vivir a Bogotá, y eso nos ha generado una sobredemanda en los servicios de salud. Yo creo que esta es la última, si no es la última, la siguiente. Listo, eso era básicamente todo. Ahí están 24 minutos, doctor, para cumplir con la petición de los organizadores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales. Creo que la presentación, uno quisiera tener más tiempo para profundizar en cada uno de los componentes, y no me voy otra vez a leerlos, pero creo que
Vale la pena conocer más, repito, a profundidad ese modelo que viene implementando la Secretaría de Salud, o en este caso Bogotá. Vamos a la segunda presentación a cargo del doctor Eugenio Gómez. Él es el encargado de redes integradas de servicios de salud de la Dirección de Hospitales del Servicio Nacional de Salud. Es médico epidemiólogo, salubrista, especializado en gestión de salud y atención primaria. La presentación que él va a hacer se denomina Construyendo una red integrada de servicios de salud, el caso de la ciudad signataria. Bienvenido, doctor Eugenio Gómez. Buen día, buenas tardes, buen día. Gracias por permitirnos estar aquí en este escenario hoy. En nombre de la directora, la doctora Norly Snaut. Nuestro tema es la construcción de una red integrada de servicios de salud a propósito del caso de Ciudad Sanitaria del Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar. Por favor, la próxima. Como ampliamente se ha visto ya en esta importante reunión, es la cronología de cómo funciona, de cómo va, de cómo nació en la atención primaria, el concepto de atención primaria a nivel mundial. Y vemos que todo comienza en Alma Ata, y de aquí lo único que quiero resaltar es el hecho de que hace ya 40 años de Alma Ata, la Carta de Ottawa, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, etcétera. La próxima. En nuestro país, sin embargo, tenemos la Ley General de Salud y la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que data desde el 2001. Y esta es la cronología que hemos seguido con el decreto 6635, que es el reglamento de rectoría. Bueno, hasta al final el decreto 379-14, que luego es erogado por la ley 123-15, que fue un gran avance en la salud de la República Dominicana con la separación de funciones. El 123-15 crea el Servicio Nacional de Salud, separándolo del Ministerio de Salud Pública de forma administrativa y financiera, o sea, descentralizándolo de forma administrativa y financiera. Ese es como nuestro primer paso en la luna. Luego, después de eso, hay que ver qué ha pasado. Seguimos con la próxima. El reto de nosotros, desde esa fecha, es implementar el modelo de atención en la República Dominicana. Y se han realizado varios esfuerzos. Comenzamos con en el 2014, cuando el Estado Dominicano, a través de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, anuncian el cierre del hospital Dr. Luis Eduardo Aybar, que ya tenía unos 70 años funcionando y que todos saben que estaba en condiciones precarias. Cierra el hospital con el propósito de construir un proyecto de gran tecnología, de grandes avances, el proyecto Ciudad Sanitaria, pero ¿con qué diferencia? O sea, vamos a hacer un proyecto que se llama Ciudad Sanitaria a un nivel complejo de hospitales, pero que tiene que funcionar en redes de servicio, de acuerdo a lo que establece el modelo de atención vigente en la República Dominicana. El modelo de atención tiene dos puntos fundamentales. El primero es la estrategia de atención primaria como puerta de entrada a través del primer nivel de atención. Y el segundo es que este primer nivel de atención funcione en red con los demás niveles, con la comunidad y con todos los espacios donde se implemente. Puede pasar a la próxima. La próxima. Ok. Entonces, nuestro objetivo es construir una red integrada de servicios de salud basadas en atención primaria, claro, con autonomía administrativa, financiera, funcional, comunicada mediante un único sistema de información y que preste servicios de salud equitativos,
dispuesto a rendir cuentas en la parte clínica de los resultados clínicos y económicos. Déjame ver si funciona este asunto. No funciona, dale a la... No funciona. Mira. Ok, sí funciona. Bien, como todos conocemos, el modelo de atención basado en atención primaria se centra, claro, en las personas, la familia y la comunidad. Y entra al sistema a través del primer nivel de atención que debe de realizar la estrategia de atención primaria. Utilizando la estrategia de atención primaria, claro está, que tiene que gestionar los eventos de la salud pública y, claro, las acciones intersectoriales. Y este es el paso hacia los niveles especializados. Así debe de funcionar, de acuerdo al modelo de la Organización Panamericana de Salud. Siguiente. Estos son los datos demográficos del Distrito Nacional, donde está enclavada hoy en día el complejo Ciudad Sanitaria y donde ha de funcionar de primera instancia la red de servicios de salud. En todo el territorio nacional contamos con unos 10 millones de habitantes. Para la región metropolitana, 4 millones y tanto de habitantes. En el Distrito Nacional hay 1 millón y pico de habitantes, pero el complejo está ubicado, puede darle a la próxima, está ubicado en el Distrito Nacional Este, que tiene unos 50.000 habitantes aproximadamente. Este es el complejo Ciudad Sanitaria, el complejo hospitalario. Sigue. El complejo hospitalario, como ya he mencionado, de alto nivel de complejidad, con tecnología de punta, será de referencia nacional y estará aportando al sistema actual unas 716 camas de internamiento, además de 103 camas de unidad de cuidados intensivos. Este es nuestro complejo y está compuesto por 5 hospitales. Estará el Hospital Materno Infantil, el Hospital Clínico Quirúrgico, que es nuevo y que fue construido donde estaba la estructura vieja de Luis Eduardo Aybar, el Hospital de Consulta Externa, también tendremos Secanó, la parte de Secanó, la parte de gastro. Esto es de última generación. Aquí se van a brindar los servicios a la población donde estarán los mejores especialistas. Alguien mencionaba en ponencias anteriores la diferencia entre el nivel privado y el nivel público, y nosotros aquí en República Dominicana todos sabemos que los mismos talentos humanos que trabajan en el nivel privado, nosotros los tenemos en el nivel público también, o sea que podemos brindar mucha calidad desde aquí. Ese complejo que ustedes vieron, con esos 5 hospitales, no es lo que entendemos que debe de ser Ciudad Sanitaria. El complejo Ciudad Sanitaria, que es ese puntico rojo que se ve ahí en el mapa, tiene que incluir todos los servicios de salud de todos los niveles que se encuentren en ese espacio geográfico delimitado, que se llama Distrito Nacional Este. Podemos ir al mapa. Ok, lo puedes poner grande. Como ustedes pueden ver, el Distrito Nacional Este está completamente sectorizado. Todos los cuadritos morados que ustedes ven ahí son sectores de salud. Cada uno de esos sectores de salud tiene dentro unas 2.500 a 3.000 personas. A cada uno de esos sectores debe de asignársele un servicio de atención primaria. Podemos ver los centros ahora, los CPN, donde dice CPN. Ok. Bueno, la idea del mapa es que puedan ver cómo todo está georreferenciado. Tenemos todos los centros referenciados, tenemos las farmacias del pueblo referenciadas,
dónde están los servicios, hasta dónde alcanzan estos servicios. Y si se preguntan por qué hay espacios huecos, por qué hay espacios vacíos, ahí, sí, ok, coteja, pan, ahí, dale. Un poquito más abajo, ahí, ya, ok. Ahí están todos nuestros centros, son 40 centros de primer nivel de atención, tiene puntería el muchacho. 43 centros de primer nivel de atención, dentro de los cuales hay actualmente 2 centros de diagnóstico. También nuestra red cuenta con fuera 5 hospitales, de los cuales hay un hospital general, hay 2 hospitales especializados y uno altamente especializado, que es Nuestra Señora de Altagracia, la maternidad. 22 farmacias del pueblo, también ubicadas geográficamente en el mapa, con la cobertura de las farmacias. Ahora nos falta un 17% solamente de cobertura de farmacia del pueblo dentro del espacio geográfico del Distrito Nacional Este. Ya podemos volver a la presentación. Siguiente. Dale a la próxima. Este es el flujo que se plantea de la RIS de Ciudad Sanitaria, donde tenemos los centros de primer nivel de atención que tendrán conexión con los centros de apoyo diagnóstico, los hospitales de segundo nivel, como pueden ver ahí, y al final está el complejo hospitalario Ciudad Sanitaria, que se supone que es donde se van a atender los casos de mayor complejidad. Si ven el flujo, tal como me pareció que explicaba el ministro de Bogotá, el flujo es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Se supone que el usuario no debe de recorrer ese pasillo de la muerte, como mencionaba, sino que los niveles de atención se comuniquen entre sí de una forma que sea bastante ágil, para evitar que el usuario se detenga en un nivel que no necesite. Así, ese sería más o menos el flujo. Sigue. Entonces, visto todo esto, ¿qué planeamos hacer para con Ciudad Sanitaria? O sea, ya el complejo hospitalario está casi listo. Tenemos fuera una red de servicio que funciona, vamos a decir, fragmentado. Puede seguir con la próxima. Lo primero que se realizó fue que se conformó una mesa de gestión de RIS, que está compuesta por integrantes del Ministerio de Salud Pública, integrantes del Servicio Nacional, puede seguir la próxima, integrantes del Servicio Regional de Salud Metropolitano y, claro, acompañados por la Organización Panamericana de la Salud. Dentro de los trabajos que se han realizado en esta mesa, lo primero que se hizo fue que se realizó un levantamiento de línea de base de qué tenemos en el Distrito Nacional Este, qué tenemos y cómo funciona. Y para eso se desarrolló una herramienta en esta mesa que evaluaba la capacidad resolutiva de cada uno de los establecimientos que se seleccionaron, en este caso 40 centros de primer nivel de atención, 43, perdón. Y nuestro resultado fue de un 52% de capacidad resolutiva y operativa de estos centros de primer nivel de atención. Muchos tenían problemas de infraestructura, muchos tenían problemas de recursos humanos. Aquí se evaluó producción, se evaluó cumplimiento de horario, se evaluó atención al usuario, se evaluaron un sinnúmero de tópicos que al final nos dicen que en el Distrito Nacional Este tenemos un 52% en la capacidad de los centros de atención primaria. También, en compañía de la OPS, se realizaron varios diagnósticos de condiciones esenciales de salud, tanto en el primer nivel de atención como en los niveles especializados. Y de ahí, bueno, pues también tuvimos un 62.5% en la evaluación de BCE con OPS para nuestro primer nivel de atención. Y en la de los hospitales, el GOICO, un 57.07%, el Moscoso Puello, un 61.11%, y la maternidad de la Altagracia, un 66.34%. Esto es en función de las condiciones esenciales que debe de tener un establecimiento para brindar servicios de salud con calidad. Y esa fue la nota que sacaron. Entonces,
Al final de todo esto se hizo la evaluación de nivel de integración de esta red. O sea, ya sabemos individualmente qué capacidad tenemos de atención primaria, qué capacidad tenemos a nuestro nivel especializado. Y bueno, vamos a ver ahora qué tanto están integrados. Y este fue nuestro resultado, un 23.8% de integración. Y bueno, hay un gran trabajo por delante. Seguimos. ¿Qué pensamos hacer entonces? Bueno, la Organización Panamericana de la Salud, junto con ellos, comenzamos a trabajar con los 4 ámbitos y los 14 atributos del modelo de atención, de lo que es la implementación de las redes integradas de servicios de salud. Y bueno, para esto, la mesa, trabajando con la mesa, entendimos que íbamos a empezar a montar el modelo de forma progresiva. De los 43 centros que tenemos actualmente, vamos a elegir 14 centros de salud de los que están en mejores condiciones de infraestructura, los que están en mejores condiciones de equipamiento, y vamos a formar 14 unidades de atención primaria dentro de estos centros, con lo que vamos a impactar una población aproximada de 35.000 habitantes de inicio, que es un 7% de los 500 tantos mil que tiene el Distrito Nacional. Pero como les dije, vamos progresivamente. La idea es que estos equipos de salud los formemos. Vamos a reclutar unos 14 médicos, unas 24 enfermeras y unos 46 promotores, que vamos a formarlos en modelo de atención y en entrega de servicios de atención primaria. Estos equipos van a trabajar exclusivamente atención primaria. Se les asignará un sector de salud que le corresponda una población determinada, a la cual tendrán que brindarle la cartera de servicios vigente de primer nivel de atención. Para esto necesitaremos distribuir de forma equitativa los recursos que tenemos. En el análisis surgieron, por ejemplo, centros que tienen más personal que otros, centros que tienen más equipos que otros, y aquí habrá un tema de redistribución de esos recursos. Próximo. Un primer nivel de atención fortalecido. Aquí le mencioné lo de los 14 médicos, la formación de estos médicos. ¿Y qué esperamos de estos equipos? Bueno, estos equipos han de funcionar como el centro, como la puerta de entrada a los servicios de salud, y deben además garantizar el continuo de la atención. Cuando mencionamos de que el primer nivel de atención tiene que resolver, tiene que tener la capacidad resolutiva del 85% de las situaciones de salud de la comunidad, no podemos irnos al tema de la enfermedad, o sea, no podemos verlo desde el punto de vista de la enfermedad, porque para eso están los demás niveles, para eso son los hospitales, sino desde el punto de vista de la promoción y prevención. Por ejemplo, algunos de los programas que vi, que mostraron en la presentación anterior, si un equipo que esté haciendo atención primaria en una zona muy bien delimitada, mantiene, por ejemplo, sus embarazadas, sus mujeres en edad fértil planificadas, pues le estará impactando 5 indicadores solamente con esa planificación. No va a tener mortalidad materna, no va a tener mortalidad infantil, no va a tener embarazo en adolescentes, etc. Es un tema de irse a la prevención próxima. Un sistema de información vertical. Vi en la ponencia pasada 52 sistemas de información y ahora uno. Esa es la respuesta. Si queremos una red integrada de servicios de salud, no podemos tenerla desintegrada en el manejo de la información. Yo no puedo tener la gestión clínica por un lado, la gestión financiera por otro, o tantos programas de gestión clínica. Tenemos que idear la forma, y aquí hay mucha gente inteligente, para poder tener un solo sistema de información, y que con ese sistema de información
los gerentes, los gestores puedan gestionar realmente la red. Pueden seguir la próxima. Un sistema de gobernanza único para toda la red. La gobernanza debe de incluir miembros del Ministerio de Salud Pública, del Servicio Nacional, de la comunidad, porque tiene que haber una integración con la comunidad. Tiene que haber una integración intersectorial también, todos los sectores que participen en la interacción y en la salud de la comunidad. La parte de asignación de recursos, es cierto que tenemos actualmente una asignación histórico-pasiva que tendremos que revisar. Y la parte de los incentivos también se ha discutido que sea en función de cumplimiento de metas de salud, no de servicios prestados, sino de metas de salud. Por ejemplo, reducción de mortalidad materna, reducción de embarazo en adolescentes, etc. Sí. Tenemos desafío. Puede seguir con la próxima. Próximas, sí. Para poder lograr esto en el Distrito Nacional Este. Uno de los primeros desafíos es la infraestructura, la capacidad, el recurso humano que tenemos, tanto en cantidad como en calidad. Tenemos que comenzar a formar nuestros recursos humanos. El recurso humano que actualmente está trabajando en primer nivel de atención está formado en atención a la enfermedad, como el modelo tradicional, el modelo antiguo. Son manejos diferentes, estamos hablando de cosas diferentes. Tendremos que comenzar a pensar en un enfoque de educación diferente para este recurso humano que trabaje en atención primaria dentro del terreno junto con la comunidad. En la parte de gobernanza y estrategia, queremos lograr implementar un modelo de gestión administrativo desconcentrado, descentralizado, con amplia capacidad de toma de decisiones. Está demostrado que para los conflictos, para poder resolver los conflictos, los problemas que desde hace mucho tiempo venimos arrastrando, es necesario que la toma de decisión baje a donde están los problemas. ¿Y los problemas dónde están? En el terreno, lo más cerca del terreno. Si ponemos la toma de decisión lo más cerca del terreno posible, creo que vamos a resolver muchos problemas. La parte de organización y gestión, vuelvo y recalco aquí, un sistema único de gestión. No puede haber nada integrado si no se comunica. Puede seguir con la próxima. Y todo esto, al final, debe de ser en base a la disciplina. O sea, tenemos que comenzar o querer hacer ya lo que hace 40 años debimos de comenzar. Bueno, 40 no, desde el 2001 para acá. Sí, con un poco de disciplina, porque los actores que están actualmente tienen la visión, saben hacia dónde debemos movernos y lo único que necesitamos es un pequeño empujoncito. Muchas gracias. Gracias, doctor Gómez, por también el cumplimiento en la presentación. Por favor, ir anotando las preguntas. Ya van 2 presentaciones. Tenemos un equipo que nos está apoyando en el filtro de las preguntas. Y recuerden que por tiempo vamos a ver, de acuerdo a la oferta del número de preguntas, vamos a ver si por lo menos que cada expositor tenga la posibilidad de dar respuesta a 2 de las inquietudes. Vamos a dar paso a la tercera y última presentación de este panel, que está a cargo del doctor Ignacio Astorga. Él es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en administración, ha hecho diplomado en gestión de instituciones de salud de la Universidad de Chile, también diplomado en concesiones, cursó el programa de magíster en salud pública, es especialista líder en salud de la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se desempeña apoyando proyectos de salud relacionados con el fortalecimiento de la capacidad de provisión. Él va a hacer la presentación
de desafíos de las redes integradas de servicios para la atención primaria. Bienvenido, doctor Astorga. Ok, bueno, buenas tardes. Como dicen, yo soy la última presentación entre este minuto y el almuerzo, así que trataré de ser breve para ocupar el tiempo y poder conversar de estos temas. Quiero agradecer la invitación a nombre del banco, básicamente un poco para poder compartir con ustedes la experiencia que hemos acumulado y que ustedes puedan identificar cuál de estos elementos les sirven o no para la situación actual en que viven. Para los que no saben, el Banco Interamericano de Desarrollo es un banco multilateral del cual República Dominicana es propietario, también tiene acciones en el banco, y nosotros, además de prestar recursos, brindamos asistencia técnica a los países. Nuestro objetivo es que la inversión pública sea eficiente y el cliente principal de nuestras intervenciones son justamente los sectores públicos de salud. Y desde ahí me voy a parar a presentar. Acá. Básicamente les voy a hablar estos 3 tópicos, un poco visiones sobre red y cuál es el aterrizaje que estamos haciendo, algunas experiencias que estamos financiando y qué oportunidades identificamos a priori para República Dominicana. Bueno, para abajo. Ya. Esta definición ya la conocemos, ya se hizo anteriormente y tiene la potencia que es un paraguas. Es un paraguas que abarca todo lo que uno debería hacer en salud. Abarca la dimensión individual, de todo el tema curativo, el tema ámbito familiar, el comunitario, y uno puede ir un poco más allá. Algunos están hablando de la dimensión de la madre naturaleza o de la dimensión del entorno. O sea, hoy día, por ejemplo, todas las discusiones que están generando en torno al cambio climático y cómo salud puede contribuir a la adaptación o mitigación es también parte de esa definición. Sin perjuicio de eso, cuando uno aterriza al ecosistema, observa esto. Observa que por una parte tiene acá, no se ven más colorcitos. Bueno, los PS son puestos de salud, centros de atención primaria, hospitales, y obviamente hay todo un ecosistema donde están las organizaciones de la comunidad, las ONG, los seguros sociales, clínicas, farmacias, laboratorios, donde uno podría decir, mira, esto es el ámbito donde nos estamos moviendo en red. Y básicamente uno diría, ok, esta definición paraguas es abarcativa, ¿ya? La red son muchos sistemas en sí. Sin embargo, cuando uno quiere definir específicamente cómo se organizan los sistemas de salud, nosotros estamos hoy día ocupando un término, que son las redes institucionales. ¿Por qué? Cuando vemos el concepto de definición de RIS amplio, implica intervención de distintas dimensiones. Sin embargo, hay ciertas prestaciones que son propias y específicas de lo que hacen los sistemas de producción de servicios de salud y que nadie más va a hacer por ello. Y eso es un tema que es muy importante poder relevar, porque requiere una aproximación y una mecánica particular. Y es a partir de esa definición que voy a presentar. Y básicamente, lo que estamos circunscribiendo como un subconjunto dentro de las redes, la red institucional como un sistema organizado para asegurar los resultados sanitarios y calidad de los servicios a la población usuaria del sistema público. Esto es muy relevante porque al final del día lo que nos encontramos en la región, tal como presentaba Camilo en su presentación, nos encontramos con seguros que son privados, contributivos, pero habitualmente los sistemas públicos de salud, los ministerios de salud, están centrados en el grupo no contributivo. El sector que está excluido de los cuidados y que al final del día comenzó con transiciones, digamos, de cómo los sistemas públicos de salud han ido incrementando su responsabilidad de asegurar ciertos servicios. Y estamos parados acá. Y le hemos agregado la dimensión de, además de la cobertura y la calidad, el tema de la eficiencia de los recursos fiscales. ¿Por qué? Al final del día, si yo tengo una inversión ineficiente, un gasto ineficiente, mi costo de oportunidad también va a ser un déficit de servicio. Es decir, si yo estoy gastando muchos recursos en una función de producción que no es eficiente socialmente, voy a estar dejando sin atender a otros. Ese es el tema del costo de oportunidad.
Y esto es bien relevante porque el tema de la eficiencia social es más allá del gasto, es cuál es el impacto social que estoy teniendo como intervenciones. Y está el concepto de costo-oportunidad. El hecho que significa que tengo un costo no significa que sea privado, sino que para el Estado, si yo gasto $1 en un servicio, mi costo-oportunidad puede ser distinto si lo gasto en ese otro. Y esa es una variable que los tomadores de decisión pública, como ustedes, tienen que tener presente. Y obviamente aquí viene una diferenciación que es un aterrizaje como bien operativo. En la red discriminamos las unidades de prestación de servicios, como hemos hablado, de hospitales y de atención primaria, o los dispositivos que surgen entre medio, pero también creo que, o lo consideramos, que el elemento central acá es cómo se empiezan a configurar organizaciones gestoras de red. ¿Ya? Aquí el esquema, ese monito que está ahí, ese dibujito que está con el triángulo y cuadrado, un poco como análogo, digamos, estamos considerando que cuando uno empieza a hablar de redes, es como hablar de la materia oscura del universo, que no se ve, pero está ahí. El tema es cómo le damos forma. Y eso es el desafío. Bueno, les dejo planteado esta inquietud que les voy a retomar al final de la presentación. ¿En qué se parece Uber a una red de salud? 1, 2, 3 segundos, seguimos. Bueno, de todo el modelo de RIS de UPS, nosotros hemos aterrizado 4 elementos centrales para la gestión de redes. Hay elementos que son, como decíamos, como básicos, como que es el financiamiento, la disponibilidad de recursos humanos, infraestructura, etc. Sin embargo, hay funciones que son propias. Hay 2 que identificamos que son de tipo estratégico y hay 2 que son más operativas en términos de apoyo funcional. Las estratégicas son, primero, el diseño de una red complementaria y no competitiva. Camilo lo decía un poco con inhibición y tiene toda la razón. Es decir, en salud pública lo que uno tiene que diseñar son redes complementarias, que una red contribuya con otra, que los establecimientos se complementen entre sí y que no estén compitiendo. Y lo que uno ve en muchas redes, especialmente en redes urbanas, como puede suceder en Santo Domingo, son riesgos de competencia. Son riesgos de competencia, especialmente en prestaciones que hoy día pueden estar reduciendo su demanda. Lo que uno empieza a observar en varias partes es la competencia en el ámbito materno-infantil, donde la demanda está estable o decreciente, ¿ya? En la parte adulto en general hay demanda para todo. El otro tópico es justamente lo que es la medición del desempeño operacional, ¿ya? Y aquí lo relevante es pensar en eso. ¿Cuál es el desempeño operacional de una red? En términos ya sea de resultados sanitarios, calidad de servicio entendida como calidad técnica, pero también la percepción del usuario. Es decir, por ejemplo, en Chile, una de las demandas ciudadanas en las protestas son las listas de espera, ¿ya? En Chile hay un conjunto de garantías explícitas para una gran cantidad de problemas de salud como cáncer, diálisis, etc. O puede ser como una fractura de cadera. Sin embargo, si la persona tiene una fractura de rodilla o de tobillo, no está cubierto por eso y está en lista de espera. Y se ha dado la particularidad que dado que cada servicio de salud, como podría ser servicios regionales, tiene sistemas de información propios, la información no necesariamente fluye. Entonces, algo que podría ser posible de resolver, pasa que una persona puede estar en lista de espera en un lugar, pero no tiene una información en línea donde puede ser dirigido, ¿ya? De manera que hay una experiencia, más allá del gasto y de los buenos indicadores que puede tener Chile, donde la sensación de un grupo de personas es de desprotección, porque no le dicen cuándo van a resolver su problema, ¿ya? Bueno, y para eso, tanto en lo que es el diseño como el seguimiento, lo relevante es que esto no puede ser hecho por los establecimientos por sí mismos, ¿ya? Es decir, yo no puedo esperar que un hospital defina cómo va a ser la red, porque va a ser, incompleto, solamente va a haber una parte de la realidad, ni tampoco la atención primaria. Había una figura que tenía un colega que decía, bueno, la relación entre atención primaria y los hospitales eran como de 2 tipos. Uno era el famoso gatekeeper, que es como el arquero que está atajando los goles que hay en atención primaria, y el otro decía, no, tiene que ser como un quarterback, como estos jugadores de fútbol americano, que más bien estoy mirando y para dónde derivo. Y en realidad, yo ahí, como Guanais, yo le decía, en realidad, lo que se requiere, y si uno tiene una visión de red, más bien tiene que ser de coach, ¿ya? Es decir, tiene que haber un tercero que no sea ni atención primaria, ni hospital, ya porque es la clásica disputa, que regule esto y arbitre, ya sea en términos de planificación como en términos de rendición de cuentas.
Es un poco lo que hace el doctor González, ¿ya? Eso es lo que hace en la Secretaría de Salud de Bogotá. Bueno, y hay dos funciones de soporte que también diría, ¿sabes que en realidad esto no tenemos que verlo de manera individual, sino que hay que pensar como red? Ejemplo, ustedes tienen construido un hemocentro, que todavía no está en funcionamiento, pero donde uno dice, mira, en realidad es ineficiente y de mala calidad tener bancos de sangre en todos los hospitales. Aquí lo relevante es tener un hemocentro que distribuya. Y eso se aplica a laboratorio rutina, diagnóstico por imágenes, logística de medicamentos, todas las funciones de apoyo, pero donde yo ya pierdo mi óptica individual, o las lavanderías de los hospitales, en otras partes los centros de alimentación de los hospitales. Es decir, hay ciertas funciones de producción que no están mediados por los pacientes, sino que están mediados por los servicios o productos que yo puedo brindar, y es más eficiente y de mejor calidad brindarlo en red. Y el segundo tópico también es la continuidad de atención, que ahí están las flechitas, son como lo electivo y lo urgente, que es este flujo, derivación y contraderivación, ya sea entre establecimientos, ya sea así en forma secuencial o en forma un poco directa, ya en términos de las prestaciones electivas y de urgencia. ¿Y por qué es importante que sea un tercero? Cuando uno llega, habla de referencia y contrarreferencia, y dicen, mire, aquí el hospital va a hacer unas guías de práctica clínica y la atención primaria tiene que mandarme los pacientes que cumplen con estas condiciones, ¿ya? Y la atención primaria dicen, oye, yo no tengo todos estos elementos. Y muchas veces esos documentos que pasan a ser unos guías telefónicas o antiguas guías telefónicas se convierten en documentos inaplicables. Y aquí se requiere justamente ir viendo cómo estos flujos, esta gestión de interfase, tiene una parte técnica, que son los criterios clínicos, criterios administrativos, que son gestión de cupo, y en algunos casos también de tipo de financiero o de recursos, dependiendo de la situación. Bueno, estos 4 elementos son los mínimos si uno quiere organizar y gestionar una red, como centrales. ¿Qué estamos haciendo? Y aquí hay algunos proyectos que estamos desarrollando hoy día en Guatemala, Perú, Paraguay, Uruguay y El Salvador. En el ámbito de planificación y organización hemos trabajado fuertemente con metodologías de estudio de red asistencial, que hemos hablado de preparación de planes maestros de inversión con enfoque de red, etc. Pero ese es el foco. Tener una visión macro de cómo está mi oferta, mi demanda, mi población, mis factores productivos, mi organización, y pensar en 10 años, 15 años, cómo debería ser. Y ahí poder determinar planes de inversión, planes de desarrollo de recursos humanos, planes de desarrollo de la red, etc. El segundo, en continuidad de atención, lo mismo. Estamos trabajando en temas como de modelos de cómo yo gestiono las prestaciones electivas y fuertemente en centros reguladores de la red de urgencia. Es un tema que es crítico porque, tal como hemos visto en muchos países, hoy día son los grupos WhatsApp, que no solamente el tema de la prehospitalaria, sino que también es la coordinación de recursos críticos. En servicios de apoyo a la red, uno de los tópicos que estamos viendo son logísticas de medicamentos e insumos, regionalización de banco de sangre, laboratorio. Y en el tema de gobernanza, esencialmente estamos trabajando 2 temas, son el modelo gestor integral de la red. Es decir, cómo hay un doliente que gestione atención primaria y hospitales. Entendemos que en muchas oportunidades los hospitales son unidades ejecutoras autónomas, donde el gestor de red no tiene dientes, ¿ya? Y es bien interesante el modelo de Bogotá, porque en caso de Bogotá los hospitales son empresas autónomas, son empresas públicas pero de gestión privada, ¿ya? Es decir, son mucho más autónomas que una unidad ejecutora. Sin embargo, hay mecanismos de regulación, ¿ya?, que es necesario generar, y son lecciones que uno tiene que tomar. Es decir, no es necesario ser propietario siempre de todos los recursos, pero sino de tener instrumentos de gestión y regulación que me permita generar esos incentivos. Bueno, en el caso de red de urgencia, el modelo cómo reemplazar los grupos WhatsApp. No solamente, bueno, una es la prehospitalaria que está más estructurada, pero es la típica coordinación entre hospitales que uno dice, mira, tengo un paciente y empiezo a ver dónde están mis compañeros de curso que están en las UCI, están en emergencia, para que me reciban el paciente, ¿ya? O lo que llaman como la ruta del ministro, digamos, la tía del ministro. Te llama al ministro, me acuerdo un caso, un país, el ministro de Economía llamó al ministro de Salud para decirle, ¿sabe qué? Mi tía tuvo un accidente vascular, ¿dónde lo llevo? ¿Ya? Cada uno, yo estaba pensando, cada uno de esos ejemplos, cuando el ministro o la autoridad de salud recibe un llamado de algún colega para que le resuelva el problema, o cuando se hace una fuerza de tarea para redistribuir medicamentos entre hospitales,
o cuando hay una crisis sanitaria y son los altos directivos de la organización que salen a ver qué pasa, son síntomas de que la red no funciona y que requiere una estructura propia, porque serían funciones permanentes. La redistribución de medicamentos en una red debería ser una función permanente, no una cosa ocasional. Bueno, esta es la emergencia. El tema logístico, este no es un proyecto nuestro, pero sí lo tenemos en mente, que es un proyecto en Lima, con el Seguro Salud que existe de salud, que tienen un contrato con un proveedor privado que le hace toda la logística, ojo, todo lo que es la compra centralizada tiene sus beneficios que esa señalizó. Sin embargo, la logística es un tema clave. Ejemplo, uno pregunta, usted compró 100 cajas de amoxicilina, ¿cuántos llegaron al paciente? La mayoría de los sistemas de salud no tiene forma de decir cuánto llegó. Y uno empieza a ocupar el método de los 5 dígitos oscilantes y dice, mire, más o menos estimamos un 70%. Pero tiene que tenerse el número. Porque después de recurso humano, ese es el otro gasto. Ese es el otro gasto relevante y es de los pocos gastos que uno podría optimizar. ¿Ya? Y eso es bien importante, porque todos dicen eficiencia. ¿Dónde le pongo eficiencia? Bueno, este es uno de los pocos. Y son temas que es bien interesantes porque no solamente la logística, sino que también ahí salió que ellos, por ejemplo, como hacen la distribución, saben cuáles son los perfiles de consumo en tiempo real. Ellos pueden hacer la redistribución de productos. Y con esa información es como pueden armar sus planes de inversión, de compras para los años siguientes. ¿Ya? Lo mismo, si uno empieza a analizar cuál es el perfil de consumo de medicamentos por establecimiento y ve si hay un comportamiento homogéneo o puede ver si hay alguna variable que se escape, puede también generar medidas. Y aquí está todo el concepto de inteligencia de negocio, ¿ya? Famoso Business Intelligence, que cuando uno empieza hoy día a manejar esos volúmenes de información, puede saber cómo es el patrón de consumo. Yo analizo un patrón de consumo y voy a saber la complejidad que tiene un hospital. Es así de duro, digamos, es el GRD. El GRD es patrón de consumo de servicios y que está muy vinculado a este tipo de elementos. Y esto fue lo que les pasó a ellos, como bajaron, por ejemplo, todo lo que era los stocks, porque básicamente en logística la idea es cambiar el modelo de almacenes, que se llama just in case, que yo junto por si necesito, a uno just in time, donde más bien manejo ese stock para 6 semanas de funcionamiento y me van distribuyendo. Es lo que funciona hoy día toda la industria. Es decir, si se acuerdan, décadas atrás los supermercados tenían grandes bodegas. Hoy día no. Tienen las góndolas y los proveedores de productos van rellenando las góndolas. Esos son los modelos que salud pública tiene que incorporar. Desde el punto de vista de gobernanza, un concepto que es bien polémico en salud. El concepto de eficiencia productiva en salud es un concepto que es muy resistido y que en general en ningún país es parte como de las definiciones, sino que es como marginal y más bien es visto como es que la salud no tiene precio. Sin embargo, este es un ejemplo, ¿ya? Donde hay 2 hospitales que son muy grandes, están en torno a las 800 camas cada uno, sin embargo tienen niveles de producción muy distintos. En un hospital que se llama San Juan de Dios, para generar un egreso requieren aproximadamente 30 horas médicas. En el otro requieren 11 horas médicas para pacientes de oncología. El tema es que en ese país no hay ninguna entidad que pida cuentas. Son hospitales autónomos donde no se regula cuál es su rendimiento y su eficiencia productiva. Y lo que uno entiende, digamos, que pensando justamente en la eficiencia del uso de los recursos públicos y el costo de oportunidad, que si este hospital funcionara, este hospital, digamos, que está, el de San Juan de Dios, funcionara como en Roosevelt, podría inyectar a la red de esa ciudad 300 camas. Ese sería el equivalente a un hospital de 300 camas. Ese es el significado, ¿ya? La pregunta es cómo uno genera ese cambio. Lo primero que vemos es que exista alguien que pida cuentas, ¿ya? Que pida cuentas y obviamente se empiezan a generar el proceso de facilitación. Y esto uno ve repetido en muchos países. Cuando no hay unidades que regulen la función hospitalaria, los hospitales, a medida que son autónomos, tienen alta variabilidad en sus prácticas y en sus eficiencias productivas. Oportunidades. No les pido que lo vean, pero van a tener en la presentación. Lo que hicimos el año pasado, un taller en Bogotá, y ahí tuvimos oportunidad de conocer bien la experiencia de la Secretaría, o por lo menos un poco más, ¿ya? En que nos juntamos con 15 países de la región y analizamos estas preguntas. Yo se las explico. Básicamente analizamos 4 dimensiones, es decir, estos 4 pilares que les comenté, planificación, continuidad de atención, servicios de apoyo y gobernanza de la red, fueron analizados básicamente y se les preguntó, por ejemplo, en planificación, uno, si se analiza, si se planifica la red de acuerdo a roles y complejidades, si se mide la cobertura asistencial de los diferentes niveles de atención,
¿ya? Y ahí está lo que está en la primera columna, es lo que dio el promedio de los países de la región, ¿ya? Y lo que está en la segunda columna están los resultados de la autoevaluación de República Dominicana. No es una evaluación exhaustiva, sino que es una evaluación que le permite decir, mire, este es el comportamiento, ¿ya? Y ahí, bueno, viene después cómo está organizado en la red electiva, la red de emergencia, si hay, por ejemplo, un proceso que hoy día se puede centralizar son los laboratorios de rutina, ¿ya? Si hay laboratorio centralizado, si hay sangre centralizado, diagnóstico por imágenes, y así un conjunto de elementos. Y al final, que a mi juicio son los elementos estratégicos clave, son los de gobernanza, ¿ya? Es decir, si se mide la calidad de servicio en términos, digamos, técnicos, en términos de la experiencia, en términos de la eficiencia productiva y en términos de resultados sanitarios. Entonces, los colores que se observan por lo menos en esa evaluación para República Dominicana, especialmente el SNS, estaban en torno al amarillo y el rojo. Básicamente lo que uno puede identificar ahí son oportunidades de mejora. La razón. Uber es un servicio de transporte sin taxi. Si nos pensamos en red, ¿ya? Uno podría pensar que una red o un funcionamiento en red puede asegurar servicio de salud sin recursos asistenciales. Es decir, si tuviéramos una suerte de torre de control que estuviera midiendo y gestionando estos procesos, no tendría personal asistencial, no tendría hospitales, es la red. Pero se preocuparía de acercar oferta y demanda y de medir y de resultados por estos elementos. Ese es el concepto. En salud pública, en general, la función de administración no es bien vista. A uno le dicen, bueno, ¿usted qué especialidad tiene? Administración, médico de escritorio, como pasapapeles, ¿ya? Y estos son los elementos. Yo creo que es muy interesante mirar qué está pasando en el mundo, qué está pasando en el mercado y ver cómo uno puede ir sacando lecciones. Yo he pensado, cuando hablaba de estos gestores de casos, eso es lo que se requiere. Es decir, ese tipo de función. La pregunta va a ser si vamos a ir hacia esa persona o a sistemas más automatizados, ¿ya? Hoy día es creciente una gran cantidad de recursos que facilita estos procesos. Pero sí requiere alguien que se pare, o un equipo, y que empiece a mirar el mundo en forma distinta, ¿ya? De manera de mirarlo como red y ver cómo esto interactúa. Y sin entrar en competencia, sino que una función de colaboración. Eso sería. Ahí está. Muchas gracias. Hola, hola. Muchas gracias por la presentación y bueno, de verdad que felicitar a los tres panelistas porque cumplieron con el tiempo y es un ejemplo para los próximos, cierto que van a estar en el segundo y tercer panel, bueno, y además porque ya son las 1:30, pero queremos aprovechar, mire, han surgido muchas inquietudes y el equipo que ha filtrado quisiéramos dar respuesta a cada una de las inquietudes, pero ustedes entenderán por el tema del tiempo. Por ahora animamos a la última presentación porque hemos recibido, y es obvio, preguntas con respecto al doctor Morales y al doctor Gómez. Entonces, empiezo una pregunta para el doctor Luis Morales. Dice, ¿qué tiempo le tomó desarrollar las redes integradas de servicios de salud en Bogotá? Lleva 4 años. Ahora el 31 de diciembre cumplimos 4 años. Otra pregunta, dice, ¿cómo lograron incluir a los pacientes a las mesas de trabajo y para la toma de decisiones? Porque aquí en República Dominicana somos invisibles. Hay una estructura de participación, hay una estructura que se llama el Consejo Distrital de Seguridad Social en Salud, donde una tercera parte son representantes de las asociaciones de usuarios. Cada uno de los hospitales de las redes, de las subredes integradas, tiene una junta directiva con 9 miembros, de los cuales 3 son representantes de las comunidades, 3 son representantes del estamento científico y 3 del gobierno. Y finalmente, cada uno de los 22 hospitales tiene lo que se llama juntas asesoras comunitarias, que tiene 9 miembros, de los cuales tiene 10 miembros, 9 son representantes de las organizaciones de usuarios y 1 es un representante del gobierno. Y eso es una estructura en pirámide donde
se hacen las discusiones, por ejemplo, las juntas directivas aprueban los presupuestos de las entidades, participan, aprueban, tienen voz y voto en todos los planes y programas de las instituciones y hay una estructura de participación para que la comunidad sea oída. Okay, esta pregunta va para el doctor Gómez. Dice, ¿qué estrategia implementará el Servicio Nacional de Salud frente al escenario político que se avecina para dar continuidad al proyecto Ciudad Sanitaria? Bueno, el modelo de atención es claro. Lo que hay que hacer está claro, lo que tenemos que hacer, solo necesitamos un poco de voluntad. Yo creo que no es hacer daño, o sea, no se va ningún evento político o gremial puede estar en contra de la implementación de lo que está bien. Y se supone que eso es lo que estamos haciendo, o sea que a trabajar. ¿Cómo valora para usted también, doctor Gómez, cómo valora las redes que funcionan en el primer nivel de atención en República Dominicana? De acuerdo a los análisis que hemos hecho, no hay una construcción, no hay un trabajo en redes de servicio. O sea, tenemos un nivel de fragmentación importante a todos los niveles. Tenemos un primer nivel de atención que no está haciendo atención primaria. Tenemos un segundo nivel de atención con cartera de servicio del primero, del tercero. Y tenemos un tercer nivel de atención, como se mencionó en la introducción por parte de SENASA. Tenemos un tercer nivel de atención cuya gente está atendiendo el 40% de los casos que deberían ser atendidos en atención primaria. O sea, estamos muy fragmentados y no tenemos esa integración en redes de servicio, que es lo que estamos tratando de construir ahora. Ok. Mientras nos llega una pregunta para el doctor Astorga, bueno, yo aprovecho el espacio y mi pregunta va orientada en lo siguiente. Explicó bien lo de que son redes institucionales de servicios de salud. La definición, por supuesto, el tema de el uso eficiente, ¿cierto?, de los recursos fiscales y creo que relevante, digamos, los 4 macroprocesos que hizo en la presentación. Pero cuando uno ve el trabajo que se viene haciendo, ustedes hacen ese análisis en los diferentes países, cuando son modelos y sistemas de salud tan complejos y distintos, ¿cuáles serían, digamos, esas diferencias tan marcadas entre uno y otro que usted podría de pronto destacar aquí en el panel? A ver, yo creo que, al menos la experiencia en general, cuando uno ve el tema de los servicios de apoyo, eso es más homogéneo, no hay tanto problema. Yo creo que el principal desafío que tenemos es cuando uno ve los esquemas de gobernanza, cómo se implementan. Sin embargo, uno empieza a observar un poco lo que hay acá, que hay en general en muchos países los hospitales son unidades ejecutoras y los órganos, llámense en servicios de salud o direcciones de área, tienen una función más como unidad ejecutora respecto a la atención primaria. Y es ese diálogo entre la atención primaria y el hospital el que tiene que resolverse. Ya planteaba la colega de la OPS, por ejemplo, el tema, es decir, ¿dónde uno ve que hay distorsiones? Uno, hospitalización de personas que no requieren. Básicamente, el tema son hospitalización de pacientes crónicos con hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, descompensada, que no fue manejada en atención primaria. Ese es un primer elemento donde uno dice, ojo, aquí está fallando. El otro tema es la consulta de la morbilidad general. Cuando hay un exceso de pacientes con morbilidad general, con bajo nivel de dependencia, que inunda el hospital. ¿Ya? Y eso está hablando de que hay brechas de cobertura en el nivel territorial. Porque lo que hemos visto en países, caso de Uruguay, caso de Chile, cuando se expande eso, en general la consulta del hospital se estabiliza como uno y la atención primaria sigue subiendo. ¿Ya? Básicamente eso, y por otro tema también son el tema de las consultas de especialidad, que son los niveles de interfase. ¿Ya? En otros países también se da el tema de los partos, entre atención primaria, hospital, bueno, hay algunas partes se requiere efectivamente por brechas de cobertura fuerte hospitalaria que lo hagan. Pero yo diría que el tema principal es este tema del órgano de gobernanza. Yo creo que, a mi juicio, si hablábamos de la reforma de la salud y efectivamente, la reforma del seguro cumplió una etapa. Sin embargo, hoy día lo que uno observa es que falta la reforma del aparato de protección pública, porque el aparato público no se comporta como una empresa. Tiene ley de presupuesto, leyes de contratación pública, leyes de compras públicas. ¿Ya? Y en ese sentido tiene un carácter más bien monopólico y debe ser regulado como un monopolio, con variables de calidad, de costeo, pero tampoco
uno puede llegar como, no se funciona con un seguro privado. Es decir, entonces, en esa perspectiva, yo creo que el desafío es cómo uno empieza a armar ese tipo de órgano que permite regular bien la función pública. Perfecto, muchas gracias. Ay, disculpen, un comentario nomás. Y que no es solamente un tema técnico impositivo, sino que hay un tema de gestión del cambio. Hay que pensar que las redes de salud acá llevan décadas. Es decir, el hospital, cómo se conformó, la atención primaria, cómo se conformó, son décadas. De manera que se exige un tema de gestión del cambio que es muy, muy potente. Ok, muchas gracias. Doctor Morales, aquí hay 3 preguntas, pero creo que son contundentes. La primera dice, ¿cuáles son los resultados en salud, los más importantes, con respecto al nuevo modelo de la red integrada? La segunda, ¿es sostenible en el tiempo? Y la tercera, ¿cuáles son los principales desafíos? Bueno, la primera, resultados en salud, les menciono algunos. Ya les dije el primero, 37% menos de embarazo en adolescentes, mientras en el resto del país está creciendo, en Bogotá bajó dramáticamente. Segundo, 0 niños muertos por desnutrición en estos últimos 4 años, 0 niños muertos, cuando en el periodo anterior fueron 13 niños muertos por desnutrición. Tercer resultado, 61% menos mortalidad materna. Pasamos de cerca de 34 casos a 22 casos. 11% menos de mortalidad infantil. Disminución de homicidios en cerca de un 15%, accidentes de tránsito en un 15%. Nosotros implementamos una medida de salud pública, que a algunos les parecerá extraño, es que hicimos un análisis de los últimos 10 años donde ocurren los muertos y lesionados por accidentes de tránsito. Y en todos esos lugares donde se concentra la mayor parte de los muertos y lesionados, todos esos cruces, colocamos reductores de velocidad. Y esa es una medida, inclusive recién inauguramos control de velocidad en las principales vías de Bogotá, 50 kilómetros por hora. Ya pusimos 250 cámaras que miden la velocidad y hacen automáticamente la multa. La multa es bien importante. Segundo tema, la sostenibilidad. Pues esto está montado dentro del esquema de seguridad social en Colombia. Tiene un respaldo legal. Aquí no hay gastos adicionales. Aquí lo que hay es una organización y una redistribución de recursos y por lo tanto pues no le vemos que tenga ningún riesgo de que no vaya a continuar. Los desafíos. Pues los desafíos, y tal vez el principal desafío es incorporar el sector privado, porque el sector privado es mayoritario, lo hemos ido haciendo poco a poco, el avance, por ejemplo, en los sistemas de información es importante, en el sistema de interoperabilidad para que los privados se incorporen, en todas estas plataformas digitales está incorporado el sector privado, en el tema de emergencias médicas está incorporado, pero básicamente el gran reto es lograr que la red no solamente sea una red pública, coordinada desde lo público, sino que sea una red, o sea, que yo no sea el secretario de salud de los hospitales públicos, sino el secretario de salud de todo el sistema de salud de Bogotá, incluidos las entidades privadas. Ese es el reto donde hemos ido avanzando gradualmente en un ritmo importante. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los 3 panelistas. Son las 1:35. Pasamos, bueno, Susi, las palabras finales. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Hernán Rodríguez, asesor de Sistemas y Servicios de Salud de OPS-OMS en la República Dominicana y por supuesto a los panelistas que ya él tuvo a bien introducir y por supuesto moderar este primer panel. Vamos a hacer una pausa para el almuerzo. Nuestro equipo de protocolo, nuestro staff les van a ayudar, les van a guiar. El almuerzo va a ser en un salón contiguo que tenemos justo detrás de este, o sea, acá atrás. Entonces pueden utilizar una de las puertas que tenemos aquí en lateral. También están las de adelante por las que entraron en caso de que así deseen hacerlo. Y pues nuestro equipo, todos vestidos de negro, les van a asistir hacia el salón. Muchas gracias y retornamos en unos instantes luego del almuerzo.